Dios les bendiga, amados hermanos. El día de hoy nos encontramos una vez más en nuestras clases de cómo ser un hacedor de discípulos. El día de hoy nos corresponde la clase Escogiendo ser útil, que es nuestra sesión número 2. Me gustaría que tome unos minutos y con el grupo de hermanos que usted se encuentre, ponga pausa al video y puedan tener un tiempo de oración. Posiblemente usted y yo nos hayamos hecho esta pregunta en alguna ocasión, porque muchos de los que hoy profesan ser cristianos parece que espiritualmente están solo tibios. Y existen dos razones específicas. La primera es que muchos de ellos no obtienen las habilidades para su crecimiento espiritual, es decir, no han sido atendidos por alguien con mayor experiencia en el Señor, porque muchas veces esas personas con mayor experiencia, que ya tienen una madurez espiritual, están ocupadas en sus actividades y no han tomado el tiempo para discipularles. Otra de las razones por qué las personas están tibias y no hay crecimiento espiritual es por el hecho del libre albedrío, no en sí mismos, sino que ellos mismos han decidido vivir una vida cristiana mundana o carnal. Es decir, usted y yo podemos tomar libres decisiones y decir si queremos agradar al Señor o no. Y muchos de ellos pareciesen ser simpatizantes del Evangelio y deciden llevar una vida sin la cruz de Cristo. Sin embargo, el día de hoy queremos compartir un poco acerca de esa hambre espiritual que hay en cada ser humano. Jesús dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Note que el Señor describe el hambre espiritual de cada creyente como el medio para encontrar la felicidad y la satisfacción. En este contexto, la palabra bienaventurado se refiere a tener un gozo interno o felicidad, y ser lleno significa estar satisfechos con la provisión de Dios para nuestra vida. Además, el Señor Jesús también explicó la relación entre la oración y la felicidad cuando dijo: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Eso está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Uno de los ejemplos bíblicos que podemos encontrar en cuanto a esta actitud positiva y gozosa es el apóstol Pablo, que a pesar de los muchos retos en diferentes situaciones, cuando estuvo preso en la cárcel de Filipo, escribió palabras alentadoras para nosotros en este tiempo. Dice en el libro de Filipenses, los versículos 4, 6, 11, 13 y 19, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, no se inquieten por nada. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos detenemos para considerar lo que el mundo secular está buscando, constantemente podemos ver ese anhelo, ese deseo de la felicidad, del éxito, de la satisfacción personal que tiene cada ser humano. Esto sucede porque usted y yo hemos sido diseñados con esta naturaleza de hambre espiritual por nuestro Creador. Por esta razón, encontramos que la humanidad quiere establecer una relación con su Creador. Es algo natural en ellos. Pero sin la presencia de Cristo, esa hambre espiritual quedará insatisfecha. Porque en las Escrituras, Juan 6:35, el Señor dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que para que usted y yo podamos estar verdaderamente contentos y satisfechos, necesitamos de una nutrición espiritual continua. Ahora, ¿cómo nos vamos a nutrir continuamente? Las Escrituras habla de ser llenos con el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es la fuente del poder que nos ayuda a vivir la vida cristiana. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor nos manda a escoger el ser llenos y controlados por su Espíritu de forma continua en nuestras vidas. La clave para ser llenado y usado por Dios es permanecer con un hambre espiritual y, aparte de esa hambre espiritual, rendir totalmente nuestra voluntad a la de Él. Vamos a ver las siguientes imágenes. A continuación se encuentra un recipiente de agua y una esponja. Cuando se aprieta esta esponja y se sumerge en el agua, es muy poco el líquido que ella logra extraer de allí. Note que son apenas unas gotitas que hay en ella. Sin embargo, cuando la esponja se sumerge completamente sin ser apretada, ella va a extraer toda esa agua en su interior y va a ser llena. Quiero resaltarles a través de esta ilustración que solamente cuando dejamos que sea el Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y rendimos nuestra voluntad a la de Él, es allí donde comienza a llenarnos de Él, de su presencia y de su poder. Necesitamos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Es que el conocido versículo de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos muestra que nuestra fuerza más grande viene de nuestra dependencia más grande. Es decir, solo lo puedo en Cristo y en Él lo puedo todo. Entonces, cuando usted y yo estemos llenos de ese poder del Espíritu Santo, vamos a ser un árbol hermoso que va a producir los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como lo dice Gálatas 5:22 al 23. Hablamos al inicio que esta clase sería escogiendo ser útil. Note que el título habla de una decisión personal. Usted y yo escogemos si queremos ser útiles para el Señor. El crecimiento espiritual nos hace que seamos útiles. Segunda de Pedro 2:18 dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Hebreos 6:1 dice: avancemos hacia la madurez. Así como un bebé crece continuamente, el Señor espera que usted y yo podamos hacerlo. Nuestras temporadas de crecimiento deberán ser agradables delante de la presencia de Dios. De este modo podemos decir que no es saludable quedarnos tal cual como estamos. Es necesario crecer en Él. Es necesario desear tener una fe más profunda, desear cada día tener nuevas experiencias en el Señor, pues la Biblia nos llama a que siempre crezcamos en servicio, en pureza y en santidad. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Además, en Primera de Pedro 1:15 al 16 nos dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ahora bien, usted dirá: bueno, yo quiero crecer espiritualmente. Y es que ninguno de nosotros puede esperar a ser exitoso si primero no practicamos diariamente estas habilidades, así como lo hace un atleta que continuamente, de forma disciplinada, se encarga de practicar
cada una de las habilidades que quiere desarrollar. Y de este modo es que nosotros vamos a ver la rapidez de ese proceso. ¿De quién depende la rapidez? Depende de mí, depende de usted. Depende de su dedicación delante de la presencia de Dios a crecer para Él. Quizás usted piense, ¿y cómo el discipulado cristiano me puede ayudar en esto? Bueno, el discipulado tiene como objetivo la obediencia personal a Dios. No es solo que usted y yo nos llenemos de conocimiento, sino que podamos obedecer, porque la meta es aplicar lo que las Escrituras nos enseñan acerca de poner primero las necesidades del reino de Dios antes que las nuestras. Claramente en Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una forma de que su crecimiento espiritual se detenga es que usted esté más ocupado en buscar las añadiduras para su vida que buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando usted y yo amamos a Dios, seremos inspirados a crecer en nuestra obediencia espiritual, y esto va a producir en nuestras vidas un carácter cristiano maduro. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, que cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, estaremos demostrando nuestro amor por Él, y esto nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. En esta sesión 2 existen 4 pasos hacia la madurez espiritual. El número 1 es confesar los pecados presentes de su vida, y con la ayuda del Señor renunciar a cada uno de ellos. Es reconocer delante de Él las áreas en las que estoy fallando para dejar de hacerlo. Número 2, orar. Orar para ser llenado y controlado por el Espíritu Santo, para que ésta sea su normal estilo de vida, porque necesitamos que sea Él quien nos controle, quien nos dirija y quien nos ayude en todas las áreas de nuestras vidas. El paso número 3 es desarrollar sus habilidades de crecimiento espiritual, tales como ese tiempo devocional en la presencia de Dios, la lectura de la Biblia, el estudio bíblico, la memorización de versículos, el tiempo de oración y meditación personal en la palabra de Dios. Este paso es súper importante para que usted y yo continuamente estemos cultivando esa madurez espiritual. Y el último paso es pedir oportunidades diarias para servir como un testigo cristiano y también como un hacedor de discípulos según la gran comisión. Pedirle al Señor esa oportunidad para yo impartir el mensaje de salvación, esas buenas noticias de salvación a los que están perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Poder hablarle acerca de esa obra que hizo Jesús en el Calvario por amor a ellos, porque Él también quiere salvarles, así como te salvó a ti y me salvó a mí. Ahora bien, cada semana tenemos una tarea de crecimiento espiritual asignada para que usted desarrolle a lo largo de la semana. Y esta semana será pasar tiempo con Dios, pidiéndole que le muestre las áreas de su vida que necesitan ser corregidas y en el área en que usted necesita desarrollarse espiritualmente. Esto, lo que Dios le responda, usted lo va a escribir y va a comenzar a trabajar en ello. Después de usted confesar y reflexionar, pídale al Señor que le llene y que le controle con su Santo Espíritu, que sea el Espíritu Santo de Dios que le dirija en todo y que le guíe a tomar las decisiones correctas.
Es necesario que usted y yo podamos tener este tiempo. Ore al Señor, busque su dirección y también puede apartarse con Él en ayuno. También vamos a leer el capítulo 1, que se llama La visión para la multiplicación espiritual, que está en la página 99, de cómo ser un hacedor de discípulos. Luego de leerlo, usted va a tomar lo que más le llamó la atención de cada uno de los títulos que tuvo allí, lo que el Señor ministró a su vida. Puede hacerlo a través de un mapa mental, un mapa conceptual, un esquema, o a través de oraciones como lluvias de ideas, de todo lo que usted pudo recibir de esa porción que leyó durante esta semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermana en Cristo, Dulce Hidalgo.